Quisiera pedirles que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, y aquí hay una cita del profeta Joel del Antiguo Testamento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y esa es otra cita del Antiguo Testamento, en esta ocasión del libro de los Salmos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Este sermón que acabamos de leer es el primer sermón del apóstol Pedro. Nos encontramos estudiando la vida de este apóstol, y hasta ahora habíamos recurrido a las páginas del Nuevo Testamento en los Evangelios, que giran alrededor de la persona de este hombre. Cómo él conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, y cómo desde ese momento él vino a ser uno de los discípulos de Jesucristo, seleccionado posteriormente dentro del grupo de los 12 apóstoles, convirtiéndose en un líder de ellos. Muchas cosas al estudiar este personaje en los Evangelios atrapan nuestra atención, pero sobre todas las cosas fueron las metidas de pata que él dio, las voces que él daba precipitadamente acerca de ciertas cosas, presentando una opinión tergiversada, exagerada, o que revelaba demasiada confianza en sí mismo. Fue él
quien pudo caminar sobre las aguas, porque fue el primero quien lo pidió cuando vio a Jesucristo andar sobre el mar. Y asimismo fue el primero que se hundió, porque él en su poca fe empezó a hundirse mirando esa tormenta en la que él se encontraba. Fue él también quien se atrevió a aconsejar a Cristo cuando éste le anunció que él se dirigía a Jerusalén a morir. También fue Pedro el que rehusó que Jesús le lavara los pies cuando él se postró allí a lavar los pies de los discípulos. Fue Pedro también quien hizo alarde y proclamó que él daría aún su vida por el Maestro. Fue él también que, lleno de confianza, negó a Cristo 3 veces, porque él no hizo caso de la advertencia del Señor. Pero esas son las cosas que más nos llaman la atención al estudiar la vida de Pedro en los Evangelios. Si de allí nosotros saltamos y empezamos a ver al Pedro del libro de los Hechos, nosotros decimos, ¿qué pasó aquí? Son 2 personas diferentes, una en los Evangelios y otra en el libro de los Hechos. Al que estamos leyendo aquí en el capítulo 2 parece otra gente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cristo hizo una obra de transformación a través de su Espíritu Santo. Cristo hizo una gran obra. Estudiamos la semana pasada cómo el Señor comenzó a restaurarle en Juan capítulo 21 y cómo el Señor allí le hizo preguntas penetrantes, enfrentándole con el amor y la sinceridad de ese amor hacia Jesucristo. Ahora nosotros le vemos aquí en el libro de los Hechos siendo transformado con el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y cómo esto convierte a Pedro en un gran predicador. Nosotros podemos decir que de todos los apóstoles y todos los discípulos, si hubo alguien que experimentó una gran transformación en el libro de los Hechos, fue Pedro. Todos lo experimentaron, todos fueron transformados por el Espíritu, pero quien se destaca en el libro de los Hechos por esa transformación fue el apóstol Pedro. De ver quién él era y lo que él decía, aún sus incredulidades, las cosas que él no podía aceptar de las enseñanzas de Cristo, a verle luego proclamando a ese mismo Cristo con esa valentía, es algo sorprendente, sorprendente. Los apóstoles vivieron en días de transición. Lo que nosotros vemos en el paso de la vida de Cristo en los Evangelios, a lo que encontramos en la historia de la Iglesia, hay un cambio muy drástico que está marcado allí. Y a los apóstoles les tocó vivir ese periodo de transición. Y Pedro se encuentra en él. Por lo tanto, nosotros encontramos a estos discípulos no entendiendo muchas de las enseñanzas del Señor. Cosas que para nosotros hoy son obvias, las vemos claramente enseñadas en la Escritura. Pero debemos recordar que ellos no tenían la palabra completa como nosotros la tenemos. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo les prometió que les iba a enviar a otro consolador, a otro como Él, que les iba a dar instrucciones, y les iba a enseñar, y les iba a recordar las cosas enseñadas por Cristo, y que ellos no estaban preparados para recibir en ese momento. Por eso el Señor les decía en Juan 14:26, mas el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Las enseñanzas de Cristo eran trascendentales, pero ellos no las podían asimilar en ese momento todas. Y Cristo dice, yo les voy a enviar al Espíritu, que les va a recordar todas estas cosas. Por eso el Pedro que no podía recibir esto anteriormente, vemos a un Pedro que lo tenía un entendimiento pleno de estas verdades y las podía proclamar. En Juan 16 también el Señor les decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu vendría a instruirles de muchas cosas que ellos antes no entendían. Y en Hechos capítulo 1, ustedes buscan en Hechos capítulo 1, en el versículo 5, allí el Señor, ya después de su resurrección, antes de su ascensión,
les da más instrucciones y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es la explicación de la diferencia que vemos en el Pedro de los Evangelios y el Pedro del libro de los Hechos. El resto del capítulo 1 nos narra la forma en cómo eligieron a un apóstol que sustituyera a Judas Iscariote, el traidor. Y es en el capítulo 2 que vemos el cumplimiento de la promesa del Espíritu en el día de Pentecostés. ¿Y con qué Pedro nos encontramos? Si antes podíamos hablar de Pedro el discípulo en los Evangelios, en el libro de los Hechos se destaca a Pedro el predicador. Pedro el discípulo en los Evangelios y Pedro el predicador en el libro de los Hechos. Y hoy yo quisiera concentrarme a tratar la predicación del apóstol Pedro. Pedro como predicador. Y en esto estoy endeudado con el pastor Edward Donnelly, que escribiera una biografía acerca del apóstol Pedro, y donde hace un estudio para mí magistral acerca de la predicación del apóstol Pedro. Y vamos a estudiar algunas cosas con respecto a la predicación de Pedro. Vamos a ver primero a Pedro como predicador en su contenido. ¿Cuál era el contenido de lo que predicaba el apóstol Pedro? Ver luego a Pedro en su forma, cómo él predicaba, y derivar lecciones para nosotros en cada uno de estos aspectos. En primer lugar, entonces, la predicación de Pedro en cuanto a su contenido. ¿De qué predicaba el apóstol Pedro después del día de Pentecostés? Y lo primero que podemos decir es que Pedro predicó las Escrituras. Pedro predicó las Escrituras. Y esto podría parecer muy obvio, pero no podemos tomar por sentado este hecho. Hoy en día, mucho que se llama predicación no tiene un contenido bíblico en sí mismo, sino que se llena la predicación de opiniones personales, de aspectos culturales, pero no de la palabra de Dios. Y un predicador de Jesucristo tiene como llamado primario predicar a Cristo en las Escrituras. Por lo tanto, lo primero que queremos destacar es que Pedro predicaba las Escrituras. Ese era el contenido de su predicación. Y yo quisiera llamar la atención de manera muy en particular, no solamente a los pastores que se encuentran aquí, sino a aquellos aún hermanos de nuestra iglesia que van a predicar a otros lugares. Porque si aprendemos de Pedro lo que era la predicación apostólica, nosotros vamos a andar por buen camino. Así que en primer lugar, Pedro predicaba las Escrituras. La sección final que leíamos al principio, en el versículo 40 del capítulo 2, dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Y qué incluyó Pedro en esa predicación que leímos? La palabra de Dios. Él citaba los escritos del Antiguo Testamento que estaban a su disposición y estudiaba estas cosas con las personas. Eso les expuso a los judíos que estaban con él en aquel día. Sus sermones eran evidentemente bíblicos y escriturales. Él era judío y como buen judío era conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento. Manejaba las escrituras. Y los miembros del Sanedrín que estaban allí presentes estaban maravillados ante algunas de las predicaciones de Pedro por cómo él podía hablar de las Escrituras. Ellos decían, ¿cómo este hombre puede hablar así, con este conocimiento? Pero era un buen judío, y un judío que se exponía a las enseñanzas en las sinagogas y por lo tanto conocía la palabra de Dios. En este capítulo 2 nosotros tenemos 22 versículos que nos narran este sermón. Y en 10 de ellos hay citas directas del Antiguo Testamento. Yo les decía que se habla allí del libro de Joel, se habla allí del libro de los Salmos en 2 citas. Y esos pasajes no solamente se aplicaban a aquellos a quienes Joel y David escribieron en aquellos días, sino que Pedro toma estas cosas y se las aplica a sus oyentes en el día a quien él estaba predicando. La palabra de Dios era para esa audiencia en ese momento específico igualmente. En el capítulo 3, Pedro vuelve y predica. Y encontramos a
Pedro presentando a Jesucristo como el cumplimiento de las Escrituras. Versículos 21 y 23 al 23 de Hechos capítulo 3. Hechos 3:21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pero noten cómo dice él en el versículo 21, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Todos los escritos del Antiguo Testamento hablaban acerca de Cristo. Y Pedro presenta a Cristo como el cumplimiento de las Escrituras y él, por lo tanto, predica las Escrituras. También podemos concluir que su sermón en el capítulo 10, que es donde le predica en casa de Cornelio, que él predicaba las Escrituras, dice: de este dan testimonio todos los profetas. Y de seguro en ese sermón él llenó el mensaje con referencias a las Escrituras igualmente, para mostrar el punto que le está diciendo. Un mensaje claro, un mensaje directo a las personas, lleno de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que promueve la gloria de Cristo, que utiliza la Escritura que él mismo inspiró, va a bendecir una escritura, una predicación que es escritural y bíblica. El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras va a bendecir la predicación que es bíblica y escritural. No aquel que vive hablando de sus opiniones, sino del que habla de la opinión de Dios, de la opinión de Dios. Esa es la que nos debe interesar. Pedro vivió en días donde había revelación directa de parte de Dios, donde Dios se le revelaba: di tal cosa. Él vio a Jesús con sus propios ojos. Pedro recibió al Espíritu en el día de Pentecostés. Pedro hizo milagros. Pedro tuvo una visión de Dios cuando Dios le mandó a ir a casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. En 2 ocasiones fue librado milagrosamente por un ángel de la cárcel. A la hora de él predicar y a la hora de él hablar, cualquiera pensaría que Pedro recurriría a todas sus experiencias. Yo soy alguien que recibo visión directa de Dios. A mí Dios me habla directamente. A mí se me aparece un ángel. A mí Dios me dice: habla y di esto. Sin embargo, a la hora de él considerar la autoridad con que él hablaba y decía las cosas, ¿a qué recurría él? Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 19. Dice Pedro escribiendo allí: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y de qué habla él en el contexto? Pedro habla en el contexto del el día cuando Cristo se transfiguró en su presencia en el monte. Y él está diciendo: yo tuve esa experiencia, pero todavía tengo una palabra más segura que el testimonio ocular que yo puedo dar de ese tiempo. Y es que yo tengo la palabra de Dios. De manera que, ¿a qué debemos nosotros apelar a la hora de nosotros predicar el mensaje? A las Escrituras. No hace esas experiencias extraordinarias. Pedro, que tenía todos esos privilegios, recurría a las Escrituras. Porque lo importante es la opinión de Dios, lo importante es la palabra de Dios, no la opinión de los hombres. Por lo tanto, toda predicación debe estar llena de la palabra de Dios. Y ustedes deben desilusionarse de cualquier predicador que no predique las Escrituras. Porque eso es lo verdaderamente importante, no las opiniones de la gente. Y más, no solamente lo que es importante en ese sentido, sino que es lo que la gente verdaderamente necesita. Es lo que la gente verdaderamente necesita. ¿Qué es la espada del Espíritu? ¿Los argumentos humanos? ¿Los razonamientos y la lógica que nosotros podamos utilizar? No. Dice la Escritura que la palabra del Espíritu es, la espada del Espíritu es la palabra de Dios.
Esa es el arma poderosa en las manos del Espíritu de Dios, que traspasa los corazones, que trae convicción de pecado donde debe haberlo, que trae el consuelo donde hay tristeza. Es la palabra de Dios que puede lograr eso. Podemos hablar y hablar horas y horas, pero lo que el Espíritu usa como una espada para llegar al corazón de la gente es su palabra. Por lo tanto, a la hora de nosotros predicar, nosotros tenemos que sentirnos que tenemos el arma más poderosa del mundo en nuestras manos. Tú la tienes allí, mi hermano, a tu disposición para la gloria de Dios. Una de las razones por las que Pedro citó tanto el Antiguo Testamento era para demostrar el punto de que la muerte de Cristo no fue una derrota. Que la muerte de Cristo no era la derrota de un lunático que decía que era Dios. No, que la muerte de Cristo había sido predicha desde hace tiempo para la demostración de que la sabiduría de los hombres es insensatez para Dios y que Él utiliza los planes más inverosímiles ante los ojos de los hombres para mostrar cuál es la verdadera victoria y cómo Dios venció a través de la muerte de la cruz. Y vive citando pasajes del Antiguo Testamento que profetizaban la muerte de Cristo para que viéramos que eso no fue un invento de los hombres, que no fue algo que ellos estaban cambiando allí para acomodarse y decir, bueno, ya se nos murió el hombre, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a inventar una doctrina, la de la resurrección? Dice, no, eso era algo que se había enseñado de hacía 1000 años, más todavía atrás en el Antiguo Testamento. El asunto no era algo novedoso, era que la Escritura lo enseñaba. De manera que lo primero que vemos es que la predicación de Pedro era una predicación bíblica, una predicación escritural. Lo segundo que vemos es que la predicación de Pedro en su contenido era Cristo. Pedro predicaba a Cristo. Pedro predicaba las Escrituras, pero adentrándonos a algo todavía más central, es que Pedro predicaba a Cristo. Pedro predicaba una persona. Su predicación fue cristocéntrica. Sus sermones comenzaban y terminaban con Cristo. Vamos a ver un ejemplo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice la Escritura que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Todo lo que hay de por medio está en Cristo. Cristo es el centro de todo. Por lo tanto, debe ser el principio y el final de todo. Dice en el versículo 36 de Hechos 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Capítulo 3, versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Habiendo levantado a su Hijo, ¿de dónde? De la tumba, la resurrección. Capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si algo iba a quedar en la mente de los que oían a Pedro predicar, era un eco que decía Cristo, Cristo, Cristo. Ese era el eco que debía quedar en la mente y el corazón de las personas. Pero no solo era el inicio y el final de su predicación, es que sus sermones estaban llenos de Cristo. Vamos a examinar un poco las estadísticas de cuánto hablaba de Cristo su sermón. Él tiene básicamente 4 sermones que se registran en el libro de los Hechos. El del capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 10. En el capítulo 2 hay un total de 26 versículos que se registran en el sermón. O sea, eso no quiere decir que el sermón fue de ese largo. Simplemente ahí hay una destilación de lo que era el sermón. 26 versículos. Y de esos 26, 13 hacen referencia a Cristo. ¿Porcentaje? 50%. El segundo sermón en el capítulo 3 tiene 15 versículos. Y 10 hacen referencia a Cristo. ¿Cuál es el porcentaje? Un 66%. El tercer sermón en el capítulo 4 tiene 5 versículos. Y 3 hacen referencia a Cristo para un 60%. Y el sermón del capítulo 10 en casa de Cornelio tiene 10 versículos
y 7 hablan de Jesucristo, para un porcentaje de 70. Cuando uno hace el promedio, tenemos un promedio de un 59% del contenido de esos versículos que hablaban acerca del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál era el tema de la predicación de Pedro? Cristo. Cristo era el tema de su predicación. No debemos nosotros imitar a Pedro en eso. No debemos nosotros centrar nuestra predicación en la persona de Cristo. ¿Quién es el que va a salvar a las personas? Sino Cristo. ¿En quién deben las personas poner su confianza? Sino en Cristo. Cristo es el centro de todo. Yo no quiero decir con esto que nosotros no podemos predicar series de sermones que no tengan una serie que hable de Cristo tal cosa, Cristo aquello. Podemos hablar del libro de Job. Podemos predicar una serie del libro de Job. Pero debemos verlo ahora desde el punto de vista que nos encontramos en la era del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, donde Cristo es nuestro refugio, nuestra consolación, el Redentor del que Job hablaba. Tiene que ser así. O podemos predicar una serie acerca del matrimonio, como se ha hecho, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué tomamos como nuestro modelo? A Jesucristo. El modelo de los esposos es el amor que Cristo tiene hacia su iglesia. Para las esposas deben aprender a someterse a sus maridos como la iglesia se somete a Jesucristo, dice Pablo en Efesios capítulo 5. Por lo tanto, Cristo es el centro de todo. ¿Y cómo es la obediencia de los hijos hacia los padres? En el Señor. Cristo es el centro de todo. Es porque Cristo está a nuestro lado que hacemos las cosas como las hacemos. O debemos hacerlas como debemos hacerlas. Pero sobre todo si estamos predicando el Evangelio a los perdidos, mis amados hermanos, ahí es que debemos esmerarnos. ¿De qué más nosotros podemos hablar que del único Salvador que puede librarles de la culpa y de la condenación debida al pecado? Es Jesucristo el único que les puede salvar. Nosotros podemos denunciar 1000 pecados aquí. Podemos denunciar el aborto. Podemos denunciar la infidelidad. Podemos denunciar todas las corrupciones que caracterizan a nuestra generación. Pero si no predicamos a Cristo, todo eso se queda por la mitad. Cristo murió en la cruz del Calvario, porque la solución del problema del pecado está allí en esa cruz, cuando Él estaba cargando los pecados de los suyos. Porque el que cree en Él, lo que está diciendo es, mis pecados estaban muriendo con Jesucristo también allí en la cruz, estaban siendo clavados con Jesucristo allí en la cruz. Mis pecados también me merecen a mí la muerte, el juicio de Dios. El que cree en Cristo ve sus pecados siendo clavados allí en esa cruz. Y ve sus pecados como merecedores del infierno. El que cree en Cristo entonces tiene el perdón de sus pecados en Jesucristo. Porque así mismo como Cristo cargó la culpa de nuestro pecado, también Él pone en nuestra cuenta su justicia. ¿Cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es Jesucristo. Y el Cristo que Pedro predicaba, comenzaba por predicar al Cristo histórico. Al Cristo histórico. ¿Cómo así, pastor? ¿Y de qué otro Cristo vamos a hablar? Bueno, en días como hoy, en los que estamos viviendo, hay que aclarar. Hay que aclarar que nosotros predicamos al Cristo histórico. Son muchos movimientos religiosos. Todos se apropian de Cristo de alguna manera u otra, pero no necesariamente del Cristo histórico. No necesariamente del Cristo histórico. Dios hecho carne, verdadero Dios y verdadero hombre. El que nació y se crió en Palestina. El que cumplió las demandas de la ley mientras vivía en Palestina en esos días. El que murió en la cruz. El que resucitó y ascendió a la diestra de Dios Padre en las alturas. A ese Cristo predicamos. Y Pedro se encargó de enfatizar eso una y otra vez. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 22, dice: vosotros, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Es a ese que predicamos, no a otro. Al que vivió en Nazaret, al Nazareno. Y en el versículo 23 dice: el que ustedes prendieron y mataron, el que crucificaron. A ese que predicamos. Al que resucitó, dice en el versículo 24, al cual Dios levantó. A ese que nosotros predicamos. Y en el capítulo 3 hace lo mismo, y en el 10 por igual. Y 2000 años han pasado y nosotros debemos seguir proclamando al Cristo histórico.
No un Cristo místico que se acomode a todas las religiones por igual, un ejemplo de amor y paz sencillamente. No podemos darnos el lujo de dejar de enseñar los evangelios, de leer los evangelios y encontrarnos cerca de Jesucristo. Lo que Él hizo, lo que Él dijo, Cristo, hay que estudiarlo, hay que verlo. El Cristo histórico. Hoy en día, cualquiera dice que predica a Cristo, pero empieza a mezclar con misticismo a ese Cristo y a diluirlo con los líquidos de la comodidad que se ajustan al estilo de vida de cada quien. Y cuando termina es otra cosa que no es Jesucristo, el Cristo de las Escrituras. Por eso el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1 versículos 1 al 3 dice que el mensaje que nosotros predicamos fue alguien que nosotros podemos palpar y ver. Nosotros lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos. Ese es el mensaje apostólico. ¿Y cuál es el que nosotros predicamos? El mensaje que los apóstoles predicaron. Por eso dice la Escritura que nuestra unión y comunión es con el mensaje apostólico. El mensaje nuestro no es nuevo, está ligado al de los apóstoles. Por eso es que es importante estudiar la predicación de Pedro. Porque nosotros estamos ligados con él en lo que estamos llamados a hacer. Hoy en día casi todas las religiones pretenden respetar y aún hasta venerar a Jesús. Casi todas las religiones. Sin embargo, el Cristo en el que creen es un Cristo maleable a todos los gustos. Por eso podemos ver cómo hasta los revolucionarios se identifican con Él. Dice, Cristo es de los de nuestro, Él es revolucionario. Las feministas se identifican con Él. Cristo apoyaba el feminismo. Los homosexuales se identifican con Él. Y así se han creado diferentes versiones acerca de Cristo. Y hacen una película por aquí que hace un reflejo de quién era Cristo, y las personas se quedan con esa idea. No con el Cristo que está en la palabra de Dios. No con el Cristo de la palabra de Dios. Cuando el Evangelio entonces le pide a los hombres que depositen su fe en Jesucristo, no nos está pidiendo que tengamos confianza en alguien que no existió y que es un símbolo. La Escritura está llamándonos a depositar la confianza en alguien histórico que pisó esta tierra y murió en la cruz del Calvario por pecadores. Es en ese Cristo que debemos confiar y por lo tanto ese Cristo es el que tenemos que proclamar siempre, siempre, hermanos. Pero Pedro no presentó a Jesús solamente de manera histórica, también le presentó de manera doctrinal, Le presentó como el Mesías, le presentó como el Señor, como el Santo de Dios, el Rey del linaje de David. Le presentó como el dador del Espíritu Santo, el autor de la vida, el profeta que sería al estilo de Moisés, la simiente de Abraham, el único Salvador dado a los hombres, el juez de los vivos y de los muertos. ¿Qué es eso? Eso es doctrina. Y todo eso está en esos capítulos 2, 3 y 4 y capítulo 10, en los sermones que Pedro predicó. No debemos tener temor de explicar que Cristo murió en sustitución de pecadores. No debemos tener temor al hecho de que el oído de los hombres no esté acostumbrado a razonar las doctrinas, a nosotros eximirnos de explicar que Dios llama a los hombres a reconciliarse con Él. ¿Y cómo? A través de Jesucristo. Y nosotros predicando a Jesucristo traemos un mensaje de paz para que los hombres se reconcilien con Él. ¿Eso es doctrina? Que habla de que el hombre está en enemistad con Dios, que la ira de Dios está en contra de ellos, y ellos necesitan hacer las paces con Dios. ¿Cómo? ¿Que Dios tiene que tolerarles y soportarles el estilo de vida que quieran vivir? No, de ninguna manera. Que los hombres deben ajustarse a las demandas de Dios. Eso es doctrina. Eso es enseñanza doctrinal. Y Pedro hablaba doctrinalmente en sus sermones y no tenía temor de hacerlo. Profundo significado tenía el Cristo que él proclamaba. Y nosotros, hermanos, ¿qué Cristo debemos proclamar? ¿Acaso un Cristo menos glorioso de ahí? No, hermanos. Nosotros estamos endeudados con nuestro Salvador de presentarle siempre un Cristo glorioso. Y debemos hablar de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que los pecadores quieran saber más acerca de Él. Porque es a Él que los hombres necesitan. Él fue el que te salvó y Él es que puede salvar a los demás. Decía Edward Donnelly, Jesús dijo,
Y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Él fue levantado en la cruz. Ahora es nuestro privilegio levantarle en la predicación. Nuestro tema es inagotable, efectivo y glorioso. ¡Qué desafío para un ministerio de por vida! Dice, así mismo como Él fue levantado en la cruz, dice, en medio de cada predicación, Cristo debe ser levantado para que los hombres le vean allí en la cruz del Calvario y depositen su confianza en ese mismo Cristo. Bien, hemos visto cómo Pedro predicaba las Escrituras, predicaba a Cristo. En tercer lugar, en cuanto a su contenido, Pedro predicó las demandas de la gracia. Pedro predicó las demandas de la gracia. Las demandas de la gracia no son temas favoritos de la gente. Es asunto de hablar de lo que es el arrepentimiento y la fe. De que Dios demanda el arrepentimiento a los hombres. ¿Y por qué? Es por causa del pecado. Los hombres deben abandonar el camino y la conducta que llevan. Arrepentidos y convertidos es el llamado de la palabra de Dios. Y Pedro no tuvo miedo de hablar de estas cosas y habló con claridad. Habló del pecado. Habló a los hombres y les dijo, ustedes son culpables. Y ustedes tienen que arrepentirse de eso que ustedes hicieron, porque su meta era producir convicción de pecado por lo que le hicieron al Hijo de Dios. Él no estaba simplemente matando el tiempo o dando una charla. Él quería lograr algo en el corazón de los hombres. Y él quería que los hombres alcanzaran el perdón de los pecados por medio de la fe. Por medio de la fe. Y por eso presentaba esa demanda. Cree, arrepiéntete. Porque sólo así los hombres se salvarán. En Hechos capítulo 2, las personas entienden con claridad lo que él estaba diciendo. Por eso les dice en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos no estaban allí diciendo, wow, pero ¿y quiénes fueron los que se le ocurrió hacer algo tan malo como lo que Pedro está hablando, Sí, eso debieron ser seguro los que están usando drogas. Eso deben ser gente malvada. Esos son los terroristas. Ellos no estaban pensando en nadie más que en ellos mismos. Y cuando oyeron a Pedro, dice que se compungieron y tomaron lo que estaban escuchando para ellos. Las demandas iban directamente al corazón y se compungieron de corazón. Literalmente una espada les traspasó hasta sus almas. Y entonces la respuesta de Pedro fue, ¿qué ustedes deben hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntense y den testimonio público de ese arrepentimiento a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Identifíquense con Cristo de tal manera que ustedes no se avergüencen de Él. Hay personas que les da vergüenza decir que son cristianos, que son de Cristo, que creen en la Biblia. Les da vergüenza. Y Pedro le está diciendo, en aquellos días profesar a Cristo le podía costar la vida a cualquiera. Y Pedro le dice, bautízate, arrepiéntete y ven, bautízate, identifícate con nosotros, identifícate con Cristo. Esas eran las demandas que Pedro ponía en el mensaje, en su predicación. Ellos eran responsables de la muerte de Cristo. Y sin embargo, sus pecados podían ser perdonados. Los responsables de la muerte de Cristo estaban siendo invitados a creer en Cristo. Por eso, mi amigo, tú que estás aquí, tus pecados no escapan al poder y a la influencia que tiene el perdón de Cristo. No importa cuáles hayan sido tus pecados, ni cuántos hayan sido. Si esa oferta llegó a aquellos que mataron al Hijo de Dios, esa misma oferta se te brinda a ti hoy. Cree en Jesucristo y recibirás el perdón de todos tus pecados. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Y Dios te está dando esa oportunidad a ti hoy mismo. Es evidente que Dios no quería que nadie se sintiera excluido. No te sientas tú excluido. Y ven a Jesucristo. Cuando Pedro predicaba, los oyentes sabían que había algo que tenían que hacer. Había una decisión que tenían que tomar. Mi amigo, yo quisiera que tú, en este lugar donde tú estés sentado aquí, tú sientas que hay algo que tú también tienes que hacer con este mensaje. O tú lo rechazas para mayor culpabilidad de tu corazón en la presencia de Dios, o tú lo aceptas para ser el día más glorioso que jamás recordarás en la eternidad. Pero este día lo recordarás.
Porque Dios te está dando una oportunidad. O que sea para bien, o que sea para el perdón de tus pecados, o que sea el día más glorioso, el día en que tú has conocido a Dios y a Cristo su Hijo. Y nosotros, hermanos, estamos orando para que eso pase. Antes de nosotros venir a la iglesia, cada domingo se predica la palabra de Dios y Cristo es presentado. Nosotros oramos para que eso pase aquí. Estamos con expectativas. Un pecador más para Cristo. Vamos a orar que nuestros hijos abran sus corazones a este mensaje. Que ellos sean rescatados de una vana manera de vivir. Que no pierdan su vida, no desperdicien su vida. Estamos nosotros esperando aquí que algo va a pasar. Hermanos, es así que debemos venir. Es así que debemos venir. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Decía Edward Donnelly, no es a menudo el caso que nuestra apelación evangelística va dirigida a un futuro incierto. Le pedimos a nuestros oyentes que confíen en Cristo de algún modo y en algún tiempo indefinido. Le dejamos el cuándo y el cómo a ellos. No. El mensaje que estamos predicando es urgente, es aquí y ahora. Bueno, no le prediquemos a nuestros hijos, no le prediquemos a nuestros amigos y familiares y le digamos, mira, pues cuando tú tengas tiempo y consideres a Dios, a ver, es que no sabemos si van a respirar mañana, no sabemos si van a estar vivos y van a tener una segunda oportunidad. Cuán triste es cuando nosotros vemos estos casos, cuando la vida es arrebatada del sopetón. Son tristes. Mientras hay oportunidad tenemos que predicar el mensaje, tenemos que alcanzarles porque sus almas lo necesitan. Y nosotros tenemos la respuesta en nuestras manos. No lo hagamos, no, si tú lo quieres lo coges, si no lo dejas. No, Pedro no predicaba así. Pedro no predicaba así. Y sus oyentes no lo entendían así. Por eso ellos reaccionaron. ¿Qué tenemos que hacer? Y estaban compungidos. Eso en cuanto a su contenido. El contenido era Biblia, Cristo y las demandas de la gracia. Así debe ser nuestra predicación. Y en segundo lugar, en cuanto a su forma. La predicación de Pedro en cuanto a su forma era, en primer lugar, relevante, era importante para los que estaban escuchando. Los que estaban escuchando no se desentendían de lo que estaban allí ocurriendo. Ellos estaban involucrados en lo que estaba diciendo. Nosotros cuando venimos aquí a la iglesia, muchos de ustedes, la mayoría, profesa conocer a Cristo. Y uno solo tiene que decir aquí, ok, vamos a seguir estudiando hoy, esta mañana, tal cosa. Y todo el mundo se sintoniza y cae aquí. En aquellos días a quien Pedro le estaba hablando eran personas que eran antagónicos al Evangelio. Y él tenía que atrapar a esos oyentes y ponerlos a escuchar el mensaje que él tenía que decir. Y eso es la predicación evangelística. Que la gente no se esté preguntando, ¿y de qué me sirve a mí esto? No, que es algo relevante y que sus almas necesitan. Nuestra predicación debe ser relevante. Él comenzó a predicar su primer sermón. ¿Y qué era lo que estaba en la mente de la gente? Esta gente tan borracho. Mira cómo están, esos que están borrachos. ¿Y qué comenzó Pedro a decir? Esta gente no tan borracho como ustedes creen que están. Ese es el cumplimiento de lo que los profetas decían. Y termino como predicando a Jesucristo. Él toma al pecador donde él se encuentra y lo lleva donde él debe estar para que escuche el mensaje del Evangelio. Eso es lo que un predicador tiene que hacer. Todos nosotros venimos aquí con la mente en Júpiter, en Saturno, en Ganímedes, en todos lados. Y lo que nosotros tenemos que hacer es poner toda nuestra mente en una misma cosa. Y esa es la labor del predicador. Todos nosotros hacemos un esfuerzo. Tenemos que incluirnos, tenemos que involucrarnos. Pero el predicador tiene que atrapar la atención y mantenernos nosotros pensando en una misma cosa. Porque aún el diablo dice que la Escritura viene y arrebata lo que es sembrado en el corazón. Aquí hay una lucha mientras estamos escuchando estas cosas, por prestar atención, por aplicar esto a nuestros corazones. Pero si la predicación es relevante, vamos a mantener el oído de las personas. Estamos hablando de lo que la gente necesita. Y nosotros tenemos que traer palabra buena para la gente. Y nosotros tenemos que enfrentar a la gente con lo que sus almas necesitan. Un médico, un buen médico, él escucha al paciente para que le diga qué es lo que siente. ¿Y qué es lo que usted se siente? Ah, no, que yo siento un dolor por aquí. Ah, ¿dónde es bien? Aquí. Aquí. No, aquí. Ay, sí, ahí es. Es lo que está empapándose para saber cuál es, qué es lo que está ocurriendo.
Pero él deja al paciente hablar hasta ahí. Cuando va a hablar de la medicina, el paciente tiene que callarse y oír. Callarse y oír. Pedro, él toma al enfermo y lo encuentra en la situación como está y le lleva a prestar oído a la medicina que él está presentando. Tú necesitas escuchar esto, tú necesitas tener una postura de escuchar la receta del gran médico que es Dios. Ese es el deber del predicador. Llevar a los demás a prestar atención al mensaje de Dios que sus almas necesitan. Dice alguien, los doctores existen porque las personas no saben lo que está mal con ellas ni cómo pueden curarse. Los predicadores del Evangelio existen por la misma razón. Nosotros tenemos que enseñarles cómo entonces está la cura de lo que ellos necesitan, con la ayuda del Espíritu de Dios. Y nosotros debemos ganarle su atención, porque si no, no vamos a poder hacer nada con ellos. En segundo lugar, su predicación fue valiente y clara. No solamente relevante, sino valiente y clara. Él no tenía temor de decir a la gente lo que la gente necesitaba escuchar. Y ellos pidieron a Dios que le diera valentía para hablar cuando les podía costar la vida. Cuando les podía costar la vida. Una de las cosas que estudiaremos en otro estudio es cómo Pedro estuvo preso por su fidelidad al Señor. El mismo que negó a Cristo, después llegó a estar preso por su fidelidad al Señor. ¿De dónde salió esa valentía? Dice que ellos mismos se la pidieron a Dios que se la diera, para ellos poder hablar la palabra de Dios como debía ser hablada. ¿Y esa gente le podía quitar la vida? No le quitaron la vida a su maestro, pero ellos hablaron con valentía el mensaje. Cristo los llamó a predicar con valentía, y lo hicieron con valentía y claramente. Claramente, ellos no hablaron diciendo como, déjame tirar la cacarita, a ver si entienden el mensaje, no se lo voy a decir muy directo para que no se me ofendan. No, él habló claramente, tan claramente que la gente entendió que había algo que tenían que hacer. Y Pedro le dijo, y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Es nuestra predicación así también. ¿Somos nosotros valientes a la hora de hablar? ¿Pedimos nosotros de nuevo para hablar la palabra de Dios? ¿Pedimos nosotros por los predicadores para que cuando se paren aquí hablen como deben hablar la palabra de Dios y cuando vayan a otros lugares? ¿Oras tú así cuando vas a hablar con un amigo, con un familiar? Porque es así que debemos hablar, con valentía, con denuedo, la palabra del Señor. Ahora bien, el Pedro que le estaba diciendo a estos hombres lo que ellos tenían que hacer, ¿era el Pedro que había negado a Cristo? Entonces, ok, tú niegas a Cristo, entonces tú ahora no estás diciendo lo que tenemos que hacer. Oye, qué bien. Considérate tú mismo. Sé comedido, Pedro. Hay personas que por eso piensan que en la predicación tenemos que hablar de nosotros. Y nosotros tenemos que hacer tal cosa. Y nosotros deberíamos hacer aquello. La predicación que encontramos en Pedro no era de nosotros, era de ustedes. Y ustedes tienen que hacer eso, y tú tienes que hacer esto. Y ustedes, segunda persona, no en primera persona. Pedro predicaba en segunda persona. Pero ¿y cómo Pedro puede atreverse a predicar en segunda persona si él negó a Cristo? Si había un momento en que se debía predicar en primera persona y nosotros debemos tener más cuidado, y nosotros, era en ese momento. Sin embargo, Pedro no lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando un predicador está predicando como un embajador de Jesucristo, él no está dando su mensaje, está dando el mensaje de Dios. Y Dios dice, arrepentíos y convertíos, creed en el Evangelio. Y Él da un mandato a los hombres. Y así predicó Pedro, el mismo Pedro que negó a Cristo. Él entonces está aquí hablando diciendo, y ustedes, dice Donnelly, es un error trágico predicar tímidamente por el hecho de ser imperfectos. Nuestro tema es perfecto, proclamémosle libremente. Dice, ¿verdad? Nosotros somos imperfectos, pero el Cristo que predicamos es perfecto. Nosotros no llamamos a los hombres a creer en nosotros, nosotros llamamos a los hombres a creer en el Señor. Y Él es perfecto, y Él es digno de la confianza de todos. ¿Cuántas veces no es con vergüenza que vamos a nuestros hijos
a decirle mi hijo esto, mi hijo aquello. Y hay una punzada en el corazón porque nosotros sabemos que delante de nuestro Padre Celestial también nosotros tenemos culpa de cosas. También nosotros tenemos que luchar con áreas. Pero ¿vamos a dejar de decirle las cosas por eso? De ningún modo. Estamos todos ciertamente luchando con esto. Pero a la hora de predicar el Evangelio, al pecador hay que decirle, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Considera tu condición, mi amigo, antes que llegue el día del juicio. Y hablar nosotros con valentía y con claridad. Y en tercer lugar, en cuanto al modo, no solamente hablaba con claridad, sino que él también hablaba marcado por la llenura del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y es lo mismo en el versículo 18. En el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Capítulo 4. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo podían ellos predicar? Por la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos nosotros a poder hacerlo? Por la misma llenura del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu. Cristo no les dijo, miren, en lo que el Espíritu llega, comiencen y sigan trabajando. Esperen que llegue el Espíritu Santo. Y entonces salgan. Esperen. ¿Por qué? Porque eso es una labor imposible de hacer en la carne. El Espíritu Santo es lo único que puede darnos poder en la predicación de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la importancia y la trascendencia de que nos mantengamos caminando por la senda del Señor. Nosotros no podemos contristar al Espíritu y pretender que vamos a tener la bendición del Espíritu. Así como lo estudiábamos la semana pasada, que no podemos ni orar sin el Espíritu Santo, mucho menos podremos predicar si nosotros no oramos, no predicamos en el Espíritu Santo. Tenemos que predicar con su ayuda, con su sostén. Y cuando oremos los miércoles por los predicadores, tenemos que incluir necesariamente que el Espíritu Santo sea quien utilice a los predicadores para presentar su verdad, y que cuando esa palabra llegue a nuestros corazones, llegue con el poder del Espíritu Santo para poder ser transformados y llegar a ser otra cosa. Por eso en Lucas 11:13 dice que debemos pedir aún al Espíritu Santo. Bien, hermanos, hemos visto la predicación de Pedro. Hemos visto a Pedro el predicador. ¿Y cómo predicó este hombre? Pueden leer con más calma Hechos 2, 3, 4 y 10. ¿Qué predicador? ¿Qué hombre? Oye, el mismo que tuvo miedo y negó a Cristo. El mismo que no entendía por qué Cristo iba a morir. Señor, que nunca te pase eso, le dijo él a Cristo. El mismo Pedro que vivía enorgulleciéndose, ahora está aquí en humildad y haciendo las cosas en dependencia del Espíritu Santo. Hablando cuando el Espíritu Santo le dice que hable. ¿Qué pasó? Dios transformó a ese hombre. Dios convirtió a ese hombre en un instrumento útil para su gloria. Mi hermano, yo tengo un mensaje de esperanza para ti. Yo no sé cuál ha sido tu historia desde el inicio de tu profesión de fe hasta aquí. Yo lo que sé es lo que puede ser desde este momento en adelante si tú vives en dependencia del Espíritu de Dios. Lo que Dios puede hacer en tu vida es algo glorioso. Pastor, pero ya yo tengo 60 años, ¿y qué yo puedo hacer ya? Mucho para la gloria de Dios. Mucho para la gloria de Dios. Si todos nos decidimos de una vez por todas entregarnos al Señor, a sacrificar nuestras vidas por el Señor, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nosotros nuestra cruz y dejar el mundo atrás, mucho puede hacer el Señor a través de nosotros todos. Si todos nos decidimos a hacer a Cristo y a Cristo crucificado del centro de nuestro mensaje,
aquello por lo que nos desvivimos, aquello por lo que nosotros soñamos y morimos. Hermanos, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Somos tan pobres, somos tan pequeños, somos tan poca cosa, caemos tanto. Sí, lo mismo que Pedro. Lo mismo que Pedro, mi hermano. Pero a Pedro fue que Dios levantó y lo utilizó como un bastión de la iglesia primitiva. Y no solamente esto que vemos, sino como estudiaremos al final de esta serie, aún escribiendo las epístolas que escribió. ¿Quién hizo esa obra? El Señor hizo esa obra. Ese Señor puede hacer esa obra en ti mismo. Y tú que estás aquí sin Jesucristo, ¿por qué Dios mandó a Pedro a predicar ese mensaje? ¿Por qué? Dios mandó a Pedro a predicar ese mensaje porque es el mensaje que los pecadores necesitan escuchar. Mi amigo, ese es el mensaje que tú necesitas escuchar. Y nosotros no podemos cambiar ese mensaje, debe ser el mismo, porque la necesidad de tu alma es la misma. Tú necesitas el perdón de tus pecados. Tú tienes un problema con Dios, una controversia con Dios que tiene que ser solucionada. Y si tú llegas a la eternidad en esa condición, tú no vas a estar en buena postura delante de Él. Dice la Escritura que habrá condenación para aquellos que no creen. Los que no creen ya han sido condenados. Y suaves como puede sonar esa palabra en mis labios en este momento, no será así en el momento de tu condenación cuando te encuentres en las llamas del infierno. Mi amigo, esto es un momento serio, esto es un momento de decisión trascendental en tu vida, decir a un alto a tu vida y de aquí en adelante vivir para la gloria de Dios y no para ti mismo. Decir que no, Dios no tienes que aceptarte como tú quieras y con lo que tú hagas, eres tú que tienes que venir a los términos del Señor. Ven y arrepiéntate de tus pecados. Piensa bien, fabrica la mejor de tus excusas y piensa si ella va a valer en la presencia de Dios en aquel día del juicio. ¿Qué excusa le vas a presentar? Porque ninguna de ellas va a valer a la hora de que Él te tome en cuenta la forma como tú menospreciaste al Hijo de Dios. Cree en Cristo, cree en Cristo para el perdón de todos y de cada uno de tus pecados y gozarás y disfrutarás de la verdadera vida eterna, la verdadera vida. ¿Crees tú que esto es vida? ¿Crees tú que esto es vida? ¿Crees tú que lo que los famosos se puedan dar, eso es vida? ¿Crees tú que los multimillonarios, eso es vida? No, porque todo eso tenemos que abandonarlo y dejarlo de tarde o temprano, de un momento o de una forma o de otra. La pregunta es, yo sé dónde van a estar todas esas cosas que tú posees y tienes en el momento que tú dejes de respirar. Lo que tú no sabes es dónde tú vas a estar cuando tú pases a la eternidad y mueras en Jesucristo. Y yo te digo, cree en Jesucristo, porque si no te la vas a ver mal con el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y entonces, y solamente entonces, tendrás una idea de la cosa que hemos estado hablando aquí en esta mañana. De por qué tenemos que predicar a Cristo. Y a Cristo crucificado. Porque solamente en Él hay salvación y vida eterna. Hijos nuestros, amados hijos nuestros, ¿por qué les hablamos tanto de Cristo? ¿Por qué no nos cansamos de presentarles a Jesucristo? ¿Por qué nosotros le leemos los evangelios? Lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo. Porque no hay nada que papi y mami puedan hacer por ti que te puedan llevar con ellos al reino de los cielos. Tú mismo tienes que creer en ese Cristo. Tú mismo tienes que abrazarle por la fe y creer en el Señor Jesucristo. Y Él perdonará todas tus desobediencias, Él perdonará todos tus pecados. Y entonces serás del grupo de los de papi y mami para estar también con ellos en el reino de los cielos. Que Dios te conceda, hijo mío, que Dios te conceda salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, nosotros queremos darte a ti, solamente a ti la gloria, porque tú nos has mirado con ojos de compasión, con ojos de misericordia y de piedad, permitiéndonos estudiar tu palabra. Padre, gracias porque nos has rescatado de una vana manera de vivir, pero confesamos, Señor, como tantas veces nos distraemos en nuestra mente, el mundo nos distrae, nuestros ojos se van tras las cosas de este mundo. Bailamos a la música que el diablo toca.
Nos preocupamos por las cosas que el mundo se preocupa. Y cuando venimos a ver, nuestro corazón está lejos de ti. Padre, perdónanos. Ayúdanos a retomar el camino y la senda y poder nosotros ver a Cristo como el único eje y centro de nuestra existencia en este mundo. Oh bendito Rey, gracias por Jesucristo. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por el mensaje del Evangelio. Bendice este mensaje, Señor, en todos nosotros que estamos aquí en esta mañana. Concédenos vivir para ti. Concédenos escapar de la condenación. Concédenos ser un pueblo unido en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de andar, para que la gloria sea de aquel que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Ven, oh Señor, y desciende, para que de este lugar no se vaya nadie sin estar protegido por tu preciosa sangre.